Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. En este video les quiero presentar un paciente de sexo masculino. Acude a mi consultorio ya que refiere molestia en una uña. Al revisar su pie existe uña encarnada de un solo lado, como podrán ver. Pues ya está muy infectada. De hecho, todo eso negro que retiramos es parte de la sangre que se coagula. El paciente menciona que intentó retirarla, sin embargo, esto no fue de gran éxito, ya que lejos de ayudarse se perjudicó. ¿A qué vamos con esto? Ya que como no tienen el instrumental, el equipo necesario para poder retirar una uña encarnada, lejos de poderse ayudar, lo único que hacen es encarnar la uña cada día más, ya que empiezan a realizar los cortes por arriba. Sin embargo, la uña o la espícula, que es la que está ocasionando esta inflamación y esta molestia, sigue creciendo por debajo, que es lo que no pueden cortar y es lo que sigue ocasionando esta inflamación. Como podrán ver, de hecho ya hasta la piel del dedo está tapando parte de la uña, obviamente por la inflamación que presenta. Aquí ya realizamos el corte. Vean nada más la espícula. Esa que acaba de salir es la espícula. Lo que salió al último, digamos que fue como un resorte, esa es la espícula que el paciente no pudo retirar. Tenemos que realizar un corte de esta forma para poderla retirar de forma correcta, ya que hay muchos podólogos que el corte lo hacen de forma sesgada, y al realizar este tipo de cortes lo único que hacen es empeorar el problema. ¿Por qué? Porque bueno, cortan, pero lo que hacen es cortar de lado. Digamos que la molestia la vamos a calmar 15 días, 3 semanas. Aquí nuestro paciente no va a presentar ahorita molestia más o menos dentro de unos 5 o 6 meses. Aparte, como podrán ver, la uña ya presenta onicomicosis. El crecimiento de la uña ya no es de forma normal, natural. Ya la uña está totalmente atrofiada, está contaminada. Esto quiere decir que la uña puede que se siga encarnando. Sumemos lo que hay onicomicosis y aparte el corte no es el correcto. Esto pues bueno, no nos ayuda para nada y es por eso que hay que acudir con el podólogo. Obviamente al paciente se le mencionan los factores, que esto va a seguir surgiendo, y es de forma importante que opte por ya aplicarse algún tratamiento. En este caso nuestro paciente acepta y nos dice que sí quiere comenzar un tratamiento aquí en mi clínica. Y bueno, obviamente como podrán ver, ahorita lo que voy a empezar a realizar es la limpieza total de la uña que está contaminada. Si se dan cuenta, a partir de la mitad de la uña hacia el borde, o sea hacia enfrente, la uña está amarilla, está gruesa. Entonces lo que vamos a hacer es ir limpiando toda esa lámina, irla devastando, irla cortando. ¿Para qué? Para que nuestro producto o nuestro tratamiento entre de forma directa a la raíz, porque recuerden que la bacteria se aloja en la piel que tenemos abajo de la uña. Esa piel se llama lecho unguial. Entonces es muy importante descubrir esa parte de la uña para que la piel quede totalmente expuesta y nuestro tratamiento penetre las 3 capas de la piel, llegue a la raíz y entonces empiece a matar a la bacteria. Este tipo de tratamientos dura aproximadamente entre 8 a 12 meses. No se les puede dar un tiempo exacto, ya que cada paciente es distinto, cada paciente come de forma distinta y también tiene que ver la edad. Entre más jóvenes seamos, más rápido es el crecimiento de nuestra uña. Esto quiere decir que un tratamiento va a ser más rápido. Entre más grande sea la persona de edad, obviamente el crecimiento es un poco más lento. Y aparte, cuando están contaminadas de onicomicosis, pues la uña tiende a crecer más lento y en vez de crecer hacia enfrente, crecen hacia arriba. Y entonces, bueno, platicando ya con nuestro paciente, pues él quiere comenzar su tratamiento. Empezamos a limpiar muy bien la uña y ahorita también vamos a limpiar las que están al lado, que es la del segundo y tercer ortejo, para que esto no nos interfiera en nuestro tratamiento, en nuestra uña, y la uña se nos limpie más rápido. Ya que, un ejemplo, si tenemos onicomicosis en 3 uñas, pero nada más estamos tratando una,
pues el tratamiento va a ser muy lento y de hecho no podemos tener resultados exitosos, ya que esas otras uñas que no estamos tratando nos pueden atrasar con el mismo tratamiento, y esto va a hacer que pues a veces el tratamiento vayan con el podólogo y digan, es que su tratamiento no funciona. No, sí funciona, el tema es que tenemos otras uñas que están contaminadas. Aparte de realizar la limpieza de la uña exhaustivamente, platicamos con nuestro paciente para mencionarle que estos tipos de tratamientos no nada más es aplicarse la pomada o aplicarse la laca o el barniz, no. También hay que mencionarles, hay que hacer hincapié que pues bueno, también hay que cambiar hábitos, porque lamentablemente no tenemos esa educación de que pues hay que darnos el tiempo para poder limpiar nuestros pies, para poderlos secar de forma correcta, ya que a veces por estar corriendo nos metemos a bañar, no nos secamos bien los pies, nos ponemos la calceta y entonces toda esa humedad lo absorbe nuestra calceta. Imagínense, y todavía sudan, pues esto va haciendo una serie de bacterias dentro de la calceta, que por eso salen este tipo de problemas. Bueno, y aparte también hay pie de atleta, dermatofitosis, etc. Entonces sí es importante mencionarles y que ustedes como pacientes también estén conscientes que no nada más es magia por parte del podólogo y del tratamiento. También hay que ayudarle al podólogo secándonos bien los pies, desinfectando nuestro calzado, exponerlo para que tenga ventilación, ya que ahorita la bacteria habita en la punta del calzado. Entonces imagínense, para que les pegue el sol, pues sí es un poco complicado, ya que no vamos a eliminar la bacteria al 100%. Y pues bueno, entonces ya aquí ya estamos limando la uña, ya retiramos la uña encarnada. La uña encarnada ya, como podrán ver, ya no está sangrando. Obviamente sangró porque pues ya estaba lastimada la piel. Como podrán ver, de hecho hasta se ve la marca de la uña, que es la que se estaba clavando. Pero ahorita ya le vamos a hacer su curación, le colocamos un antibiótico tópico y lo citamos dentro de 2 días para ver que ya no haya ninguna infección, que ya el paciente del lado de la uña encarnada esté cicatrizando, para darle continuidad con su tratamiento en cuanto a la onicomicosis, ya que ahorita al momento de hacer la extracción, bueno, le hacemos su curación y la curación debe de permanecer 2 días en su dedo para que podamos tener resultados exitosos y no haya ninguna infección que intervenga en la curación que le realizamos. Y también quiero aprovechar este video para invitarlos a que se unan a mi canal. La verdad es que las membresías están a un costo muy bajo. La más barata es de $1, que se suscribirían por un mes. Y también quiero informarles que, bueno, ustedes al ser miembros de mi comunidad, voy a hacer una videollamada con cada uno de ustedes face to face, para aclararles cualquier duda que lleguen a presentar. Si quieren tocar algún tema, que digamos que vamos a hacer una consulta virtual, ¿vale? Claro, este beneficio únicamente es si ustedes se unen a mi canal, y posterior voy a ir agregando otros beneficios al unirse a nuestro canal. Recuerden compartir este video, denle like, suscríbanse, activen la campanita para que cuando suba un video les llegue la notificación y sean uno de los primeros en poder disfrutar de mi contenido. Recuerden, soy el podólogo Alex García y espero les haya gustado este video. Hasta la próxima, disfruten del final, que todavía falta.